Hola, muy buenas a todos. Eh, el día de hoy vamos a hacer una gráfica pastel muy básica con HTML y CSS. Como pueden ver aquí ya tengo estas dos carpetas, bueno, estos dos archivos CSS e index para la elaboración de este gráfico o gráfica, como le quieran decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una estructura básica de HTML. Al documento le vamos a poner, pues, gráfica. ah, Gráfica pastel o circular. Entonces, vamos a conectarlo con la hoja de estilos de CSS y vamos a comenzar a elaborarlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un, un título, primero que nada. Le vamos a poner un ejemplo para la elaboración de esta gráfica. Pues podríamos ponerle simplemente estudiantes de la UTD. Y después vamos a crear un div que esté solo, que no tenga nada dentro. Entonces nos vamos a la hoja estilos y primero que nada vamos a poner pues un fondo. Vamos a poner un fondo oscuro, no precisamente negro, puede ser por ejemplo pero más oscuro, ¿sí? Por ejemplo, y listo. Entonces, sería, se debería de ver, sí, perfecto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser configurar el div. Vamos a poner div, le ponemos un display, block. Le vamos a poner un margin left de 50 píxeles, una altura de 200 píxeles, un ancho de igual 200 píxeles para que sea proporcional. Y vamos a poner el color. Bueno, primero que nada vamos a hacerlo redondo. Vamos a ponerle 50% y le pondremos un color de background. Y le vamos a poner amarillo. Y así se vería la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es irnos al index y vamos a crear una lista. Esta no va a ir dentro del, del div. Vamos a poner un li con emmet. La clase leyenda. Bueno, vamos a ponerle con emmet de 5. Entonces a cada uno le vamos a poner texto 1, texto 2, texto 3,
texto 4, texto 5. A cada uno de estos le vamos a poner a los datos que queremos registrar. Bueno, primero que nada vamos a ponerle aquí ejemplo. O sea, estos no son datos reales. Y por ejemplo aquí le vamos a poner, ay, es estudiantes. Aquí le vamos a poner TI, le vamos a poner que son 10%. Eh, Aquí le vamos a poner, por ejemplo, BIS y le vamos a poner que son de un 40%. Luego aquí vamos a ponerle DN y le vamos a poner que son de un 10% también. Y por ejemplo aquí le vamos a poner mecatrónica y le vamos a poner que son de un 30%. Y aquí le vamos a poner diseño digital, que son de un 10%. Entonces, ya teniendo la lista, lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a nuestra hoja de estilos, en la cual vamos a realizar lo siguiente. Basándonos, a ver, lo voy a poner de este lado, al revés. Así. Basándonos en estos datos que estamos agregando aquí, vamos a configurar el fondo. El fondo 5 el fondo 5, el fondo amarillo se lo puse como ejemplo para que se vea cómo se ve rellenada la, la gráfica. Entonces vamos a quitar el background y vamos a ponerle background y vamos a poner una propiedad, una, sí, una propiedad que se llama Unique Gradient. Y, y esto para lo que nos va a servir es para poner varios colores dentro de lo que viene siendo nuestra gráfica. Por ejemplo, como tenemos aquí que que TI es de 10%, por ejemplo, si ponemos el color va a ser, por ejemplo, azul, le ponemos 10%. Y para ver cómo se iría viendo, bueno, no se ve. Eh, por ejemplo, si ponemos, tenemos TI. Después, basándonos en nuestros mismos datos, por ejemplo, tenemos la clase BIS. Bueno, sí, pues la carrera de BIS. Y le ponemos el cero que significa el 10%, y del 40, 40 y 10 son 50, entonces le ponemos que va hasta el 50%. Claro, no hemos puesto color, le vamos a poner un color verde y así lo seguimos haciendo con los demás. Por ejemplo, sigue DN. A DN le podemos poner un color morado y que vaya del cero, que es el 50, al 60%. Después seguimos con lo que vendría siendo mecatrónica y lo vamos a poner de un color amarillo que vaya del cero, 60, 30 o 90, vamos a poner 90%. Y por último agregaríamos lo que viene siendo esa extensión digital y le vamos a poner un color rojo del cero al 100%. Entonces se vería así. Ese sería TI, el que sigue, el que sigue y el que sigue. Como pueden ver, están los tamaños agregados. Como pueden ver, bueno,
aquí 10%, 40%, 10%, 30% y 10%. Entonces, para que se vea más bonito, entre comillas, lo que vamos a hacer es configurar la hoja de estilos. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos todo lo que viene siendo de la clase leyenda, que es la que le agregamos al- a los nombres de las carreras, por ejemplo, le ponemos, aquí sería leyenda, igual, listo. Ahora agregamos aquí, le quitamos el tipo de lista primero que nada, y lo siguiente va a ser agregar cada una. Entonces, por ejemplo, leyenda uno, que si no me equivoco es el que le pusimos, cierto, le pusimos texto. Uno, vamos a poner un color azul, como el color de la carrera. Entonces, copiamos y pegamos todo esto para hacerlo con los otros cuatro. Lo único que vamos a cambiarle es el número. Mismo. Listo. Ahora le cambiamos el color. Por ejemplo, como lo tenemos arriba, aquí sería verde, aquí sería morado, aquí sería amarillo y aquí sería rojo. ¿Para qué es esto? Para que cada texto tenga el color de la carrera y se identifique fácilmente. Entonces, aquí no aparece todavía porque no hemos agregado. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner font family de sans serif de color blanco. Así. Entonces, para agregar cada uno de los textos, no había guardado aquí texto, pero ya lo guardé y se vería de esta manera. De tal manera que TI se simboliza el 10%, BIS el 40%, DN el 10%, mecatrónica el 30%, es diseño digital el 10%. Claramente todos estos datos son completamente alterables. Por ejemplo, supongamos que TI ya no abarca el 10, sino que abarca el 30%, por ejemplo. Y le cambiamos acá también para que se utilice mejor. Aumentaría bastante. Y esto ya solamente simboliza otro número. Y eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima. Recuerden que estos datos no son reales, simplemente es un ejemplo. Adiós.